Entonces nosotros hemos estado hablando todo el tiempo de que vamos a hacer un viaje al interior de la célula, ¿no? Hemos dicho que vamos a hacer un viaje y que empezamos pues desde la parte externa. Nosotros ese trabajo, de mi momento porque yo sigo moviendo esta vaina acá y no me está dejando. Listo, ahora sí. Ahí está cargando. Bueno, nosotros entonces hemos estado hablando de, primero, las características químicas de la célula, hablamos de la membrana, hablamos de la matriz extracelular, de sus componentes, sus funciones, sus roles, pues en términos generales. Y ahora, y cuando hablamos de la membrana, cuando hablamos de esa parte, lo que hay después de la membrana y de la membrana en sí, nosotros hablamos de unas proteínas que se llaman proteínas integrales de membrana. Que eran básicamente las integrinas, cuando ya hablamos de cómo una célula se une a un sustrato, ¿sí se acuerdan? Ahí nosotros hablamos de la integrina y dijimos que la integrina hacía un proceso de reconocer material extracelular para hacer una transducción de señal hacia el interior de la célula y a partir de ahí hacer un remodelamiento de actina y permitir que esa célula pudiera unirse al sustrato, ¿se acuerdan? Que en este caso estamos hablando de un sustrato que puede llegar a ser una caja de Petri, una caja de cultivo, o puede ser también una membrana basal o una matriz extracelular, que sería esa membrana basal. En ese sentido, nosotros hoy lo que vamos a hacer es hablar sobre el mecanismo de transducción de señal que estaría haciendo esa integrina. Aquí no vamos a tomar como ejemplo la integrina puntualmente, sino que vamos a tener como ejemplo otros dos receptores diferentes de los cuales nos vamos a ocupar ahorita que ustedes ya tienen una idea general, que fue lo que ustedes trabajaron en el taller. Y en ese sentido, vamos a hablar entonces de cómo es ese mecanismo de comunicación de las células con el medio extracelular y básicamente aquí ya empezamos el viaje al interior de la célula. Aquí ya estamos entrando a la célula, ya estamos mirando mecanismos, procesos de señalización que van a tener como una respuesta funcional que le va a permitir a la célula adaptarse. Entonces vamos a describir esos mecanismos de señalización, que ahí vamos a empezar como a conectar mucho todo lo que hemos venido hablando de las propiedades de la célula, entre otras cosas, ¿bien? Entonces es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Lo primero que debemos entender y hablar es que las células pues tienen unos sistemas de señalización generales, ¿sí? Hay unos sistemas de comunicación generales y en este caso, pues en esta imagen nos muestran eso. Entonces yo quiero escuchar ustedes qué fue lo que entendieron en cuanto a esos tipos de señalización generales que hay a nivel intercelular. María Camila. Listo, profe. Pues hay tres tipos de estos. Primero tenemos el autocrina. Digo solamente uno para que los demás participen, profe. Sí, eso, súper, me gusta. Ajá. Listo. Entonces la autocrina es cuando la molécula que produce el mensajero actúa sobre los receptores que están en la misma membrana de la célula que la produjo. O sea, como que no se va, ese mensajero no se va como otra célula, sino que actúa sobre la misma. O sea, ella la produce y ella misma la recibe, ¿cierto? Ese sería el autocrino. Muy bien, María, muchas gracias. María José. Listo, profe. Pues voy a decir la endocrina y te quería hacer una pregunta aparte. De una. Primero, la endocrina son las moléculas mensajeras que viajan solo a distancias cortas a través del espacio extracelular y están muy cerca de la célula que está generando el mensajero. Y una pregunta es que cuando nosotros estábamos socializando esto, pusimos 4 tipos generales, que es contacto directo. Entonces te quería preguntar si esta era una o no lo era. Ahí me estás hablando de comunicación paracrina, ¿no? O sea, nosotros tenemos paracrina, autocrina, endocrina y contacto directo. Y el contacto directo, ¿cómo lo están definiendo? Una célula envía una señal a una célula vecina conectada por medio de uniones de hendidura. Otra vez, ¿conectadas por? Conectada por medio de uniones en hendidura. O sea, uniones comunicantes, gaps. Supondría que bueno, entonces eso digamos que son como, esa es otra forma de comunicación que era lo que hablábamos la vez pasada y ahorita lo vamos a relacionar,
que es cuando se produce un segundo mensajero acá y se difunde a través del tejido, que ya no es como que sale la molécula al exterior y lo reconoce un receptor, sino que es que se produce aquí adentro y aquí mismo se transporta dentro del tejido. Entonces yo lo cambiaría un poco, yo no lo incluiría dentro de esta parte. La Pues, paracrina, María, ¿cómo la tienen definida ustedes? paracrina, moléculas mensajeras que alcanzan los glóbulos blancos a través del paso del torrente sanguíneo. Entonces yo creo que ahí están truncando un poquito las definiciones entre paracrina y endocrina. ¿Sí? Sí, está truncada. Entonces vamos Listo. a verlo. Espérate un momentico, no lo cambies todavía y no te voy a dar la definición. Voy a esperar que tus compañeros aporten un poquito en esa parte. Y entonces ahorita vuelvo contigo para que afiancemos ya esa definición, porque ahí creo que está truncada la definición. Listo, profe. ¿Listo? Entonces vas a estar atenta y ahí volvemos. Muchas gracias, María. Sofía. Profe, pues hablando de la paracrina sí es la que viaja por la matriz extracelular y va a ser solamente como a distancias cortas. Y una de las cosas que mencionaba Carp sobre esto es que esto se debía a que estos, pues como cuerpos que están viajando, pues que serían como estas señales que están viajando prácticamente, bueno, las moléculas que están viajando son demasiado inestables y por eso es que como que estas pueden como ser degradadas por enzimas en periodos cortos de tiempo. Entonces, por eso no logran viajar largas distancias. Ok. Claro, Sofía, muy bien, muchísimas gracias. Entonces, ahí estamos dando la definición de la paracrina. Se produce la molécula, la produce una célula y esa molécula que se produce la va a reconocer una célula vecina porque esa célula vecina tiene el receptor específico para reconocer esa molécula. ¿Bien? Entonces, esa sería la paracrina. Vamos con Jocelyn. Sí, profe. Pues en cuanto a la endocrina, es que las moléculas mensajeras van a llegar a una célula diana o también la podemos llamar célula blanco, que como su nombre lo indica, son células que tienen receptores que se van a unir a una hormona específica. Entonces, cuando ellos se unen a esta hormona, van a desencadenar la respuesta celular, pues por el torrente sanguíneo. Y pues estas hormonas, pues son las moléculas mensajeras que pues van a actuar con la célula blanca y pues en sitios distantes del cuerpo. Listo. Ahí estamos hablando entonces de una comunicación a larga distancia, ¿no? Donde vamos a tener una célula que va a producir un primer mensaje, que es este que está acá. En este caso sería un ejemplo, sería la comunicación endocrina o el sistema endocrino. Se produce una hormona, ese es un ejemplo, no quiere decir que sea el único sistema de comunicación así, pero entonces se libera un primer mensaje, que es esta molécula, viaja a través del torrente sanguíneo a una célula que está por ahí en otro lado lejos, pero que tiene el receptor para poder actuar cuando esa hormona llegue, ¿sí? O cuando esa molécula llegue. Entonces ese es el sistema ya endocrino. Entonces, si ustedes se fijan, acá estamos hablando de un sistema de comunicación basado en los mensajes que están llegando. ¿Quién produce el mensaje? O sea, la molécula que va a funcionar como mensaje, y quién recibe el mensaje o quién tiene el receptor específico para hacer ese mensaje. Ahí digamos que es como la parte de comunicación entre células. Ahorita vamos a ver entonces ya qué pasa cuando esta célula recibe ese mensaje. Entonces, María José. Sí, profe, ya me di cuenta que ahí, o sea, totalmente en cuenta de que estaba trucada, sí. Súper, Sí. ese es el objetivo. Entonces ahí ya lo que haces simplemente es cambiarle el nombre, porque estás bien en la definición, pero entonces como grupo pues la cambian entonces le cambian el nombre. Lo que estaban definiendo como paracrina es endocrina y lo que definieron como endocrina es paracrina. Paracrina, ¿Listo? sí, profe. Súper, me encanta. Muchas gracias. Bueno, a ti. Esas son las cosas que me encanta que pasen, porque es ahí donde yo me doy cuenta, primero, que hicieron el trabajo. Segundo, que ustedes aclaran conceptos. Eso es lo que me gusta que pase. ¿Listo? Y para eso son estos talleres. ¿Listo? Entonces, esas son las vías digamos, de señalización generales que podemos encontrar en una célula. Vamos a pasar al segundo punto. Una vez la célula emitió el mensaje, es decir, se emitió el primer mensajero, que es la molécula, ya luego llega al receptor, a la célula que tiene el receptor para reconocer ese mensaje.
De ahí que pasa hacia la parte interna. Y entonces es ahí donde vamos a definir dos tipos de receptores o dos tipos de mecanismos generales. Y aquí esa es como la segunda preguntita del taller que tenemos, y es que necesito que me describan de manera general estas principales rutas de señalización celular. Entonces por aquí voy a darle la palabra a Juan Esteban. Sí, profe. Entonces, la primera que tenemos, que sería la de la izquierda, sería la activación de las vías de señalización por segundos mensajeros. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que un receptor específico va pues a recibir por una molécula y va a comenzar a transmitir esa señal que recibe y va a convertir esa señal en una transformación para una enzima cercana, o sea, como que transmite esa señal. Entonces esa enzima cercana va a generar un segundo mensajero. Entonces ahí ya mediante esta reacción celular, em, la generación del segundo mensajero va a hacer que la enzima tome el nombre de efector. Entonces estos segundos mensajeros son sustancias pequeñas que activan o inactivan otras proteínas específicas. Entonces ahí es como se desencadena toda la ruta de las señales. De ahí para abajo, ¿cierto? O sea que ahí estamos describiendo una primera ruta donde ya la señalización arranca con un segundo mensajero. ¿Cuál es el primer mensajero? Pues la molécula que se une con el receptor. El segundo mensajero en este caso es el producido por el efector como consecuencia de la activación del receptor de membrana de esa célula. ¿Listo? Sofía, entonces tú nos vas a contar ¿cierto? Nos vas a hablar sobre este. Listo, profe. Entonces, el otro caso sería, pues ya pasó todo ese proceso, porque pues en un inicio este proceso va a ser igual, o sea, cuando el receptor va a pasar la señal hacia la parte interna, que sería el citosol. Pero en esta parte, y yo lo veo de esa manera, ella como que se salta unos pasos, ¿cierto? Ella no va a tener como un contacto con una enzima y que esa enzima va a generar un receptor, sino que esta va a tener un contacto directo con unas proteínas que son las proteínas de señalización celular. Pero esas proteínas van a estar como en un tipo de interacción entre ellas. Por eso estamos viendo como dos proteínas ahí junticas, no estamos viendo una solita como estábamos viendo en el punto 6 del anterior. Entonces, lo que va a pasar es que eso pues se llama como una estación de reclutamiento para las proteínas de señalización celular. Y ya después esas proteínas, y ahí hace lo mismo que está pasando, que estaba describiendo ahorita mi compañero Juan Esteban, es que esas proteínas lo que van a hacer ya activadas, esas proteínas de señalización activadas me van a activar otras proteínas y entonces eso me va a generar como una cascada de activación y también a su vez pueden como desactivar otras proteínas, no siempre las van a activar. Y eso ya al final va a generarme como una señalización hacia la célula blanco, hacia la proteína blanco, perdón, célula no, proteína blanco, que es la que me va a generar toda esa como respuesta de la célula que se necesita, que es como pues para todos los procesos que de supervivencia y todos esos procesos que necesita realizar la célula para poder pues como tener un buen funcionamiento de la misma. Muy bien, Sofía, exactamente. Entonces ahí tenemos un comparativo. Voy con Edinson. Profe, ay, qué pena. ¿Cómo se llamaba el segundo? Es que se me puede interrumpir un segundo. Pues no hemos dado nombres, apenas estamos definiéndolos, pero ven, yo te saco de una vez de la duda. Ah, ok. No hemos dado nombres específicos, pero entonces como para que nos vayamos ubicando, son estos. ¿Sí? Este es el ejemplo de un GPCR y esto es un RTK, que lo vamos a ver más adelante en más detalle, en muchísimo detalle lo vamos a trabajar. ¿Listo? Edinson. Sí, profe, yo tengo una pregunta, pero es basado como en la pregunta anterior, lo que estaba respondiéndole a mi compañera María José. Pero, o sea, yo creo que yo no estudio medicina, así que tengo pues como esa duda y no sé si es como, o sea, yo había visto, digamos que vagamente alcancé a ver en el colegio que cuando uno transmite un mensaje nervioso entre neuronas, eso cambia como de medio químico, de medio, sí, algo así como por medio químico y la acetilcolina y encima, y yo sé que tú me entiendes porque no me acuerdo muy bien todo el proceso. Pero entonces, ahí eso no es por contacto directo, cuando una célula pues toca otra y aplica lo mismo, aunque no sé si podemos decir que las neuronas también son
aplican como ahí. ¿Me hago entender? Es que esa es mi pregunta, estoy un poco confundido. Estás hablándolo como un proceso de comunicación sináptica, ¿sí? Exacto. Ujú. Y Cuando eso tiene estamos, contacto directo, claro, hay un ¿o contacto no? directo, pero sigue siendo, pero a ver, cuando estamos haciendo sinapsis hay una célula que es la que va a producir, digamos, se me fue el nombre en este momento, déjenme yo me acuerdo. Se me fue el nombre. El ion que va a ser como el que va a activar, el que va a hacer se me olvidó el nombre, o sea, el nombre de neurotransmisores. Va a producir el neurotransmisor, va a producir un ion que generalmente son unos grupos de iones que van a polarizar o a despolarizar la membrana que sigue. ¿Y cómo la despolariza? Pues porque ahí hay conductos, hay canales activados por voltaje que van a permitir el paso de esos conductos y también pues hay una señalización. Entonces fíjate que ahí estaríamos hablando más de una comunicación paracrina que una comunicación por contacto directo. Es una comunicación donde una célula está produciendo, está liberando un neurotransmisor para que la membrana postsináptica reciba a ese neurotransmisor y pues genere ya un proceso de sinapsis, un proceso ya de comunicación celular, ¿sí? Entonces, el contacto directo, yo lo estoy entendiendo por la definición que ustedes tienen. Esa definición, ¿dónde la encontraron? Empecemos por allí. ¿En nosotros como grupo? Estaba en el libro porque no creo que esa definición estuviera en el libro. No está en el libro, pero o sea, yo estaba como María José, como te digo, como tenía como ese conocimiento La por ahí, duda. entonces, sí, entonces lo investigué un poco, pero Bueno, pero entonces entonces, obviamente no era pues tan preciso, o sea, ¿me no, hago entender? O sea, no lo exacto. vimos como tan desmenuzado, o sea, cuando yo lo vi hace tiempo no lo vimos como tan desmenuzado, entonces me dijeron como que era de esta manera, y pues cuando lo busqué tampoco encontré como así como me lo está explicando, Yo entonces de ahí ahorita la te voy confusión. yo ahorita de pronto te voy, cuando hablemos del segundo mensajero y cómo el segundo mensajero se difunde a través de de las diferentes membranas o de las diferentes células del tejido que ellos están componiendo, cuando hablemos de eso, vamos a ver cómo yo creería que esa es la definición del contacto directo, sin querer decir que esa es la definición que deberíamos usar, ¿listo? Pero Está creo bien. que es la definición que tú estás como mencionando, porque es cuando este segundo mensajero ya esté formado y se difunde a través del tejido, a través de comunicaciones GAP, que esas comunicaciones, como lo vimos en las clases anteriores, lo que hace es conectar el citoplasma de todas las células. Entonces es un mecanismo de comunicación diferente al que estamos hablando de comunicación intercelular. ¿Me hago entender? Sí, Y profe, ahorita te ahí me... haré otra vez énfasis ahí para que miremos si de pronto es esa la que se acopla como la definición que tú encontraste. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. A ti. Listo. Entonces creo que acá en esta parte queda muy claro como los dos mecanismos de señalización generales que vamos a encontrar o que vamos a trabajar en clase. Como ya los decía a ustedes, vamos a trabajar GPCR y RTK y el mecanismo general es este. Vamos a verlos en total detalle. Vamos a entender el efector, el mensajero, el segundo mensajero, vamos a entender qué pasa de aquí para acá y al final lo que importa es entender que estas rutas de señalización pues son muy importantes porque precisamente están generando o están regulando procesos biológicos muy determinantes para el funcionamiento de la célula. Entonces, una cosa es la transcripción, sobrevivencia, síntesis de proteínas, movimiento de la célula, determinan si la célula se muere o no, y cambios metabólicos. Entonces, son procesos muy grandes, muy importantes para la célula que están regulando entre estos dos tipos de receptores de los que vamos a hablar hoy. No quiere decir que sean los únicos. Como les digo, aquí nosotros estamos viendo la puntica del iceberg, estamos viendo ahí arriba la puntica y de ahí para abajo hay mucha tela para cortar. Pero, ¿qué es lo importante? Que ustedes entiendan estos dos mecanismos, porque si ustedes entienden estos dos mecanismos, extrapolar esto a otro tipo de receptor o a otro tipo de señalización va a ser muchísimo más fácil, que es lo que ustedes van a ir haciendo a medida que avancen en su carrera. Entonces, lo importante es que ustedes aquí, de manera general, entiendan el funcionamiento y se concentren en el funcionamiento general, no en los ejemplos específicos que les voy a dar ahorita, y ahorita voy a hacer más énfasis en eso,
A mí me interesa es que ustedes aprendan el proceso general para que ustedes después puedan moverse en cualquier ejemplo que les den, en cualquier mecanismo de señalización que les den. Y ahí se van a acordar de esta clase, ¿listo? Más adelante se acordarán, pero necesito que se concentren en lo general, ¿está bien? Entonces, creo que en esta parte ya queda claro el funcionamiento de esos dos receptores. María José. Profe, qué pena, ¿me puedes volver a decir? O sea, la que es mediante un segundo mensajero es GPCR o RTK. GPCR. Entonces, eso de Ya. una vez grábenselo acá. Siempre que haya un segundo mensajero es muy probable que sea un GPCR. Bueno, pues, no, pues para el caso que estamos viendo nosotros acá, los tipos de receptores que tenemos. Pueden haber otras rutas de señalización que utilicen otros segundos mensajeros que no necesariamente son GPCR, pero para el caso que tenemos acá, siempre que hablemos, para nuestros casos de estudio aquí en la clase, siempre que hablemos de que hay un efector, es GPCR. ¿Listo? Listo, Entonces, profe, muchas gracias. bien. ¿Dudas hasta aquí? Yo creo que vamos bien, ¿cierto? Ok. Vamos a hablar. Ay, Dime. qué pena. Dale. ¿Será que puedes repetir otra vez el GPCR, por favor? Claro, claro, lo repetimos. GPCR entonces llega el primer mensajero, que es la molécula inicial. Este receptor, una vez él reconoce esa molécula específica, ahí va a inducir esta molécula un cambio de ese receptor. Y ese cambio se llama cambio conformacional. ¿Se acuerdan de eso? ¿Del cambio conformacional? Profe, o sea que el receptor es una proteína. Claro. ¿Es una proteína de qué tipo? De las que hemos visto, ¿cuál tipo es? Transmembranal. Transmembranal, muy bien. Entonces, es una proteína integral de membrana, ¿listo? Eso es un receptor. Siempre que ustedes piensen en receptores de una estructura de membrana plasmática, proteína integral, ¿listo? Es una proteína integral. Entonces, este receptor, entonces va a recibir el primer mensajero, induce un cambio conformacional, ¿sí? Y acuérdense que el cambio conformacional es un cambio que no es al azar, pero que sí va a generarse gracias a la presencia de una molécula. En este caso es el ligando del receptor. Se induce un cambio conformacional hacia el espacio citoplasmático del receptor que induce la activación de un efector, que es una enzima. Ese efector activado, entonces, a su vez, va a producir un segundo mensajero. Y ese segundo mensajero es el que se va a encargar de generar cambios conformacionales en otra proteína, que luego esta le va a generar otro cambio conformacional acá y luego este aquí, y se genera esa reacción en cadena para que al final se genere alguno de estos mecanismos fisiológicos. Lo mismo va a pasar acá. Aquí llega el primer mensajero, induce cambio conformacional hacia el citoplasma, y acá en el citoplasma empieza el proceso de reclutar proteínas específicas de señalización, que ya no hay un efector, ya no hay un segundo mensajero, lo que hay es un reclutamiento de proteínas que luego van a empezar a hacer señalización cascada abajo. ¿Listo? Eso es lo que vamos a tener acá. Y el repetir esto me da pie el repetir el mecanismo, me da pie para que hagamos mucho más énfasis en esto. Y me gustaría que lo incorporen de una vez en su discurso. Cuando expliquemos el mecanismo ahora, me gustaría que ustedes dijeran cambio conformacional, porque todo el mecanismo de señalización va a ocurrir gracias a cambios conformacionales generados por esas moléculas de señalización. ¿Bien? Ok, avancemos entonces. Vamos a tener aquí unas características básicas adicionales a las que habíamos hablado inicialmente en cuanto a la comunicación entre células. Aquí vamos a hablar de unas comunicaciones, de unas características básicas que tienen todas las rutas de señalización, ¿sí? Que son la especificidad, la amplificación y la terminación. Cualquier ruta de señalización de la que estemos hablando siempre va a tener un mecanismo de especificidad, un mecanismo de amplificación y un mecanismo de terminación del mensaje. Entonces quiero escucharlos a ustedes con cada una de esas tres. ¿Qué entendieron por cada una de ellas y por qué es importante ese mecanismo en la ruta de señalización? Voy con Isabela. Pues, profe, la amplificación pues es el principio de transducción de señales y sería como la respuesta que un estímulo puede causar
y que deja como resultado una respuesta celular que provoca reacciones bioquímicas en la célula diana, o sea, en la que va a suceder, pues, como en la que va a suceder este cambio. Y trae como consecuencia una nueva señal. Pero ahí me estás hablando de cambio conformacional. No, de amplificación. No, hablemos de especificidad primero, porfa. Ah, ok. Pues la especificidad es una propiedad del complejo ligando-receptor. Pues como sabemos, cada receptor tiene pues un ligando específico, como estás explicando ahorita, y que puede distinguir entre isómeros de moléculas por medio de estereoselectividad. Pero cuando existe demasiados ligandos en el medio, o sea, como que hay demasiados receptores, se puede unir a otros receptores haciendo que tenga efectos secundarios. Isa, ¿a qué se refiere con isómeros de moléculas, dijiste? Sí. ¿A qué entendiste ahí? Pues no sé, profe, eso fue lo que encontré. Listo, O pero... sea, creo, pues, de lo que me acuerdo, que he visto en otras clases, son como moléculas que son parecidas, pero no es exactamente la misma, entonces, pues, que se puede como confundir. Ok. O sea, son parecidas, pero son similares, pero no iguales. Ajá. Ok. Entonces, pues, eso puede crear una confusión en la proteína. Ok. Listo, digamos que tienen unas funcionalidades cercanas, pero no son las mismas funcionalidades. Entonces son isoformas, generalmente. Pero ya vamos a hablar un poquito más de eso. Muchas gracias, Isa. Juan Esteban. Sí, profe. Entonces, ya cuando hablamos de ampliación, Amplificación. Hablemos de sí, o amplificación. amplificación de, qué pena, profe, de señales, entonces ahí, por ejemplo, tomamos em, lo que hablamos de los segundos mensajeros, lo podemos tomar como ejemplo, porque una vez que una molécula se une al receptor y esta desencadena una señal, esta señal va a generar, como hablamos, un cambio de conformación que va a actuar sobre otra proteína, que puede ser una enzima, que va a ser el efector. Y este efector va a generar otro segundo mensajero y el segundo mensajero va a actuar sobre otra proteína y así sucesivamente. Entonces, toda esa cascada de comunicación intracelular es lo que llamamos la amplificación de señales para que se pueda transmitir. Entonces, es un mecanismo que permite, como su nombre lo indica, amplificar la señal considerablemente. Ok, bien. Está bien esa definición, pero quisiera escuchar otra definición adicional que complemente lo que nos acaba de decir Juan. ¿Sofía? Profe, pues la verdad, el concepto de amplificación de señales yo también lo entendía igual, como que nosotros igualmente, pues si lo queremos ver así, nosotros solamente estamos teniendo un ligando en contacto con el receptor, ¿sí? Pero lo que va a pasar es que después, con esa generación de segundos mensajeros, esos segundos mensajeros van a poder actuar sobre una gran cantidad de proteínas. Entonces ahí tenemos una amplificación de como el abordaje que puede llegar a tener esa señal, ¿cierto? Eso es la amplificación de señales, prácticamente. Bueno, Isabela García, el grupo de Isabela García. Hola, profe, dime. Hola, Isa. Isa, ¿tú estás de acuerdo con esa definición de amplificación? ¿Es para ti igual? Ok, pues sí, profe, en el sentido de que lo han dicho todo en general, es de que es un medio en el que se puede aumentar los respuestas a los estímulos que se hace cuando el receptor se activa. Entonces, pues sí, me parece que aquí es lo que tengo escrito. Pues es muy similar a lo que han dicho todos mis compañeros, es la gran respuesta celular, por decirlo así. Y esa gran respuesta celular está dada por la cascada de señalización nomás. No, creo que no, creo que se da también por los cambios conformacionales que mencionamos al inicio y por la activación pues del receptor a los estímulos que previamente se han dado para ya luego sí hacer la cascada de señalización donde se empieza a llevar el proceso a cabo. Ok, listo, muy bien.
Voy entonces a afinar ahí el concepto un poquito más. Entonces, cuando hablamos nosotros de amplificación, precisamente es lo que ustedes están diciendo, maximizar esa información que se está generando para que todas las células estén como recibiendo el mismo mensaje. Es como gritar el mensaje, como que hacerlo masivo, lanzar un tweet por redes sociales y que todo el mundo se entere de una situación. Haga de cuenta la amplificación a nivel de señalización, es lo mismo. O que yo cojo un megáfono aquí y empiece a hablar durísimo para que toda la gente me escuche. Estoy generando una amplificación del mensaje. En ese sentido, en sí, el mecanismo de señalización que viene de aquí para abajo, uno solo no me genera amplificación. Si yo tengo una sola molécula que está generando este camino, pues básicamente puede tener una sola respuesta, ¿no? La de la célula que me lo está recibiendo. Entonces la amplificación está más relacionada es con la producción de estos segundos mensajeros, con la activación, el número de proteínas que se activan a partir de esa señalización inicial. Entonces, cuando la célula produce un segundo mensajero, lo va a producir en cantidades grandes por proporciones, que al final esa cantidad de segundos mensajeros pues van a hacer que ese mensaje se disperse a lo largo de todo el tejido y todas las células cumplan con una función, respondan a ese proceso, ¿sí? Básicamente es eso lo que vamos a tener allí. ¿Queda clara esa diferencia en cuanto a la amplificación? Sí, profe. Listo. Entonces, eso es amplificación. Ya estamos hablando de especificidad, que es una característica básica para cualquier ruta de señalización, el ligando específico con el receptor y con las isoformas también del receptor. Y también vamos a hablar ahorita de isoformas que podamos tener hacia la parte intracelular también, que están dando especificidad. Ahora vamos a hablar de la terminación. Y en la terminación me gustaría escuchar a David Erazo. Sí, profe. Perdón, Dale, David. ¿cuál? Terminación. ¿Qué Terminación. ustedes? ¿Qué discutieron en grupo? ¿Qué definieron en cuanto a la terminación? Pues que en la terminación básicamente se desactivan los receptores que habían estado estimulados gracias a la vía, para que pues la célula no siga recibiendo los estímulos de ya sea de los segundos mensajeros, ¿sí? Y pues para que inhibiendo la respuesta básicamente. Exactamente. Entonces hay un punto importante ahí, es parar, bloquear la actividad del receptor. ¿Por qué eso es importante? ¿Perdón, profe? No, dale. Bien. No, tranqui. Bien. María Fernanda Rodríguez, ¿por qué es importante la terminación? Pues según lo que estaban hablando, yo diría como para que no haya una sobreproducción pues de esa, como de esa respuesta que se está haciendo, si me hago entender, porque lo que hace eso es terminar ese proceso de los componentes como de esas enzimas, de la acción de la enzima opuesta. Muy bien. Entonces, para complementar ya todo lo que ustedes han mencionado, pues vamos a ver que vamos a tener siempre estos mecanismos de especificidad, amplificación y terminación. Primero, se necesita especificar quién activa el receptor, y eso tiene que ser una interrelación ligando-receptor muy específica para poder generar a partir de esa señal una respuesta fisiológica coherente pues con la señalización que se generó inicialmente. La amplificación, entonces, que está relacionada con cómo genero la cantidad de segundos mensajeros que me puedan al final generar una unidad en la respuesta fisiológica. Y aquí pensémonos esto no como una sola célula, sino como un tejido. Entonces tenemos un tejido donde hay muchas células y donde una de las células pues acaba de recibir una señalización, acaba de recibir digamos, una instrucción de hacer un mecanismo funcional o de dar respuesta con un mecanismo funcional determinado, y ahí necesito que todas las células de la tejido pues tengan den esa misma respuesta para que funcionen como una unidad. Entonces ahí, cuando hablamos de amplificación, vienen a jugar un papel muy importante las uniones comunicantes o las GAP, que son las que vimos las clases anteriores, que son
comunicaciones que están en la parte lateral de la célula y permiten comunicar citoplasmas, que era lo que les hablaba ahorita con relación a esa comunicación directa, que puede ser esa definición que estaban mencionando ustedes ahora. Entonces voy a tener un segundo mensajero amplificado, o sea, en una proporción muy alta, que se va a difundir a través del citoplasma y va a poder llegar a las diferentes células del tejido para que ellas puedan ejercer una función determinada. Entonces, en ese sentido, estamos hablando de esos segundos mensajeros, ¿bien? Y de esa amplificación, finalmente. La terminación ya es un proceso donde se tiene que parar y desactivar completamente el receptor, que es lo que ustedes están mencionando, porque un funcionamiento excesivo de ese receptor pues va a afectar el funcionamiento ya del tejido y del órgano que estemos pues hablando. Ahora vamos a hablar de qué es la transducción de señal en una célula. Y aquí me gustaría escuchar. Profe, qué pena, te interrumpo. Es que tengo una pregunta sobre determinación. Dime. O sea, entiendo el concepto para que se dé, o sea, para que no se exceda esa señalización. Pero entonces, ¿qué es lo que la determina? O sea, los propios receptores tienen como una capacidad de trabajo a la que traducen señales y en ese punto dejan de hacerlo, o por mecanismos internos de la célula en donde le indican también que ya es suficiente señal, o qué es lo que determina cuándo hacerlo. ¿Cuándo hay que hacer la determinación? Precisamente lo que tú decías. En la célula todo se maneja a partir de señalización celular. Entonces, cuando ya se tiene que parar el proceso, va a haber una cascada de señalización aparte, paralela a ese proceso que le va a decir, venga, ya, es suficiente, ya tengo suficiente AMP cíclico, por ejemplo, ya produjimos, por ejemplo, lo que vamos a ver ahorita, la producción de glucosa a partir de la degradación de glucógeno, cuando se acabó la glucosa en sangre. Va a haber una señalización que le va a indicar a todo el sistema de señalización como que, hey, mire, ya tenemos el nivel de glucosa regulado. Bien, ya, pare la degradación de glucógeno que ya estamos bien. ¿Listo? Ahí hay un mecanismo de señalización adicional al que está produciendo el AMP cíclico. Entonces, todos esos procesos de la célula funcionan de esa forma. Siempre va a haber un mecanismo de señalización que regule allí directamente. Ya, pero entonces, o sea, eso depende de cada tipo de señal, ¿cierto? O sea, Sí, claro. De la molécula que se está dando. Claro, ya depende de los mecanismos de señalización. Hay muchos mecanismos de señalización. Listo, profe, gracias. ¿Listo? Muy bien. Ahora bien, ¿qué es transducción de señal? Entonces me voy con Andrés Eduardo Blanco. Hola, profe. Hola, Andrés. Cuéntame, ¿qué entendieron ustedes por esos mecanismos de señal y de transducción de señal? ¿Cómo lo puedes explicar? ¿Cómo lo trabajaron en el grupo de ustedes? O sea, ¿explico cómo se realiza o en forma general qué es? ¿Qué es la transducción y cómo ocurre? Bueno, sí, profe, eso es, pues lo entendimos como un proceso por el cual la célula responde a una sustancia del exterior mediante unas moléculas de señalización que están en la superficie de esta célula o dentro de ella. Sí, profe. Entonces, bueno, esto inicialmente ocurre, bueno, esa transmisión y terminación del mensaje inicia con la liberación de una molécula mensajera, ¿sí? Por parte de otra célula que se ocupa bueno, de enviar ese mensaje. Entonces, el entorno extracelular contiene cientos de moléculas informativas que, bueno, pueden ser diferentes compuestos orgánicos como esteroides o neurotransmisores, ¿sí? Entonces, las células reaccionan solamente a un mensaje extracelular particular si expresan receptores que reconocen específicamente y se unen a la molécula mensajera. Ahí entra el concepto que explicamos anteriormente de especificidad. Esa molécula que se une al receptor la llamamos como ligando. ¿Sí? Y en casi todos los casos, la molécula mensajera extracelular se une a un receptor en la superficie exterior de la célula reaccionante. Esto induce a los cambios conformacionales en el receptor que hace que esa señal se retransmita a través de la membrana. Andrés, ven, vamos a parar un momentico. Necesito que nos concentremos solo en la parte de transducción porque esto que me estás diciendo ya lo hablamos. Vale. Pues no sé, pues yo tengo anotado eso, profe, entendí eso como transducción.
¿En la 4 ustedes pusieron solamente esa parte? Ya miro, profe. Bueno, en la 4 lo que pusimos como grupo es que las señales transmitidas por las vías de señalización llegan a proteínas blanco, ¿sí? Las cuales intervienen en procesos celulares básicos dependiendo a la célula y al mensaje. La respuesta iniciada por esta proteína blanca puede variar desde precipitar un cambio en la expresión génica o a alterar la actividad enzimática hasta activar la síntesis de ADN o incluso la muerte. Entonces, en este proceso, la información propagada por moléculas mensajeras extracelulares se traduce en cambios que ocurren dentro de una célula. Y eso es lo que se conoce como la transducción. Ok, muy bien. Es la forma como la célula cambia ese mensaje extracelular, lo convierte a un lenguaje, digámoslo así, que la célula va a entender y que generalmente esos lenguajes o ese lenguaje que ella entiende es un cambio conformacional en una cascada de reacciones que van a ocurrir a partir de ese primer mensajero que llegó al receptor, ¿sí? Sí. Ahora, ¿cómo es el mecanismo? ¿Quiénes son las moléculas que hacen esos mecanismos de transducción de señal? Gracias, Andrés. Vale. Daniel Núñez. Sí, profe. Daniel, ¿cuáles son las moléculas que están funcionando en un mecanismo de transducción de señal ya en la parte interna después de que se activó el receptor? Pues esas van, pues sé que son están dadas por las proteínas sinasa 2. ¿Qué hacen Por las sinasas? ¿Qué hacen las sinasas? Fosforila residuos de tirosina. Ok, ¿y qué otra proteína? Proteína sinasa 3. Digamos que son sinasas, ¿sí? En general. ¿Qué otra proteína hace el proceso de transducción de señal? Factores de transcripción. ¿Quién trabajó contigo en el grupo? No recuerdo, pero miro. ¿Quiénes trabajaron con Daniel en el grupo? Profe, él trabajó conmigo, con María José Villegas, con Karen, creo, oye, no me acuerdo bien, con Esteban Vargas, con otros 4. Listo, entonces voy contigo, Luis. Dime. Cuando ustedes hablaron de esta parte, cuando hablamos de que explicaran cómo funciona ese mecanismo de transducción de señal y hablaron de las sinasas, ¿de qué otra molécula hablaron para hacer ese proceso de transducción de señal? Además de las sinasas. Ya te digo, profe. O sea, ¿quiénes son los que hacen el proceso de transducción de señal? Ya entendimos que el proceso de transducción es una reacción en cascada de ahí para abajo, se activa una, se activa la otra, pero ¿cómo se activan? ¿Quién las activa o quién las desactiva? ¿Las proteínas G, profe? No es que esté reconfundido. Bien, entonces vamos a aclararnos aquí. ¿Por el AMP, profe? No. Ya te digo. Pues, profe, nosotros tenemos sinasa. Espérame, sinasa, ¿cómo? ¿Edinson? La proteína sinasa, profe. La PK. Ese es un ejemplo ya muy específico. Quiero nombres como generales, como para podernos ubicar. ¿Listo? ¿Edinson? Pues, profe, ahí para de pronto lo que está tratando de decir mi compañero es que nosotros, por ejemplo, tenemos un ligando hacia un receptor y esto pues forma un complejo receptor de la proteína G, lo que permite que pues, se vaya activando. No sé si esa es la respuesta. No, tampoco. Pero bueno, eso hace parte del mecanismo de transducción. Digamos, todo eso que ustedes están mencionando hace parte del mecanismo de transducción, porque quiero nombres generales de las proteínas. ¿La GPCR? No, la GPCR hace parte del GPCR particular que va a activar, es una proteína que va a activar al efector, pero no vamos a irnos a casos específicos. Vamos a irnos de manera general a cómo es el mecanismo de transducción. Todavía no estamos hablando del GPCR puntualmente, estamos hablando solamente de cómo se hace transducción de señal. Ya sabemos qué es la transducción,
pero ¿cómo se hace? Sí, hay cambios conformacionales, pero esos cambios conformacionales, ¿quién los genera y por qué los genera así? ¿Cuáles son las dos proteínas generales que siempre van a ser mecanismos de transducción? Voy con Sofía. Profe, son las sinasas y las fosfatasas. Muy bien. Entonces, ahí estamos hablando de que las sinasas y las fosfatasas se activan cuando el receptor está en la parte, cuando está acá, cuando se activa el receptor, él va a activar a un efector, el efector produce un segundo mensajero y ese segundo mensajero va y activa una sinasa o a una fosfatasa. ¿Qué hace una sinasa? Edinson. Tienes la manito no, arriba. profe, yo dejé la manita levantada. Ah, bueno. Sofía, Qué ¿qué pena. hace? Tranquilo. ¿Qué hace una sinasa? Profe, pues una sinasa lo que hace es como transferir fosfatos, o sea, hacer el proceso de fosforilación. Y las fosfatasas lo que hacen es quitar esos fosfatos para hacer la desfosforilación. Entonces, claro, si una proteína se está activando por la fosforilación, se desactiva por la desfosforilación y de la manera viceversa también. Pues si se está inactivando por la fosforilación, se está activando por la desfosforilación. Exactamente. Entonces, los mecanismos que ustedes han mencionado, de que la célula recibe el receptor recibe el ligando el receptor recibe al ligando, el receptor tiene un cambio conformacional gracias a la presencia del ligando, y ese cambio conformacional hace que de ahí para abajo se empiece a pasar la voz. Entonces, una le dice a la otra, le manda el mensaje a la otra. Ese mensaje se está dando gracias a cambios conformacionales que cada proteína se está dando entre sí. ¿Quiénes están dando esos puntos de señalización, esa transducción de señal? Sinasas en general y fosfatasas en general. Para cada ruta de señalización hay sinasas y fosfatasas específicas que van a empezar a inducir esos cambios conformacionales en las siguientes moléculas, ¿sí? Entonces ahí es donde quiero llegar. La invitación, muchachos, es a que ustedes se aprendan estas cosas de manera general. Todavía no vamos a hablar del ejemplo, de la AMP cíclico, de la degradación de glucógeno para producir glucosa. Eso es un ejemplo que nos permite adaptar esto general allá. Pero yo no quiero que se me concentren mucho en el ejemplo. Obviamente lo tienen que estudiar para entenderlo, pero sinceramente no les pido que se lo memoricen. El ejemplo no se lo memoricen, la proteína sinasa 1, la proteína sinasa 2, no. Necesito que se memoricen y que eso quede aquí el mecanismo general, ¿listo? Que ustedes digan, listo, hay un receptor, puede haber un efector y un segundo mensajero y de ahí para abajo sinasas y fosfatasas se activan y mandan una señal. Puede haber ya no un efector y no un segundo mensajero, sino que se reclutan proteínas. ¿Cuáles proteínas? Las vamos a ver ahorita. Pueden ser sinasas y fosfatasas, pueden ser factores de transcripción, y de ahí para abajo hay una activación de sinasas y fosfatasas que van a hacer una transducción de señal. Eso es lo general que necesito que quede aquí. El ejemplo lo vamos a ver y necesito que lo entiendan, pero lo que yo necesito que ustedes lleguen aquí en el alma, en el corazón, es el proceso general, porque eso es lo que les va a permitir a ustedes entender más adelante. Si ustedes se me van con el ejemplo, ustedes no van a ser capaces de extrapolar ese ejemplo a las otras rutas de señalización. Y ahí perdemos el tiempo. ¿Estamos? Entonces, prácticamente les estoy invitando a hacerlo más fácil, entre comillas, que es aprenderse lo general. ¿Estamos? ¿Me hago entender, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Ok, vamos a avanzar. Entonces, los mensajeros extracelulares y los tipos de receptores, pues son muchos, lo que hemos hablado hasta el momento. Hay muchos mensajeros extracelulares y muchos tipos de receptores. Nosotros hoy nos vamos a referir, en nuestra clase nos vamos a referir, en este caso, a los receptores, esto qué horrible, vamos a trabajarlo así más bien. Vamos a trabajar en GPCRs y RTKs. Como moléculas extracelulares, pues vamos a tener varias, derivados del opio, aminoácidos, gases, esteroides, eicosanoides, péptidos, proteínas. Ellos pueden ser ligandos, cualquiera de esas moléculas pueden ser ligandos. Tipos de receptores, pues los que vamos a ver que son los más generales y como les decía ahora, estos están regulando rutas muy importantes dentro de la célula, sobrevivencia, muerte, metabolismo, ¿sí? Todos se lo están regulando de estos.
Hay conductos activados por ligando, hay receptores de hormonas esteroideas y hay receptores específicos o de únicos mecanismos. Es decir, que hay algunos mecanismos que tienen sus propios receptores y tienen sus propias rutas de señalización. ¿Qué es lo que ustedes deben hacer cuando se enfrenten a ese caso de señalización? Identifiquen cuál es cómo hacen la especificidad, cuál es el mecanismo de amplificación y cuál es el mecanismo de terminación. Y ustedes con eso entienden la ruta. ¿Bien? Si ustedes logran entender esas cosas generales, pueden luego extrapolarlas. Muy bien. Eso por este lado. Vamos a avanzar. Ahora sí, vamos a hablar de los receptores acoplados a proteínas G. Y aquí yo voy a echar el cuento un poquito más fluido para ir avanzando e ir afianzando conceptos. Entonces, cuando nosotros hablamos de los GPCRs, nosotros hablamos de una familia muy grande de proteínas que son todas proteínas integrales de membrana, ¿sí? Aquí nos acordamos entonces de esas proteínas, digamos los diferentes tipos de proteínas de los que hablamos cuando caracterizamos la membrana celular, ¿bien? Entonces, esta es una proteína integral de membrana. En este caso, estos receptores, pues entonces van a tener alfa hélices, estas alfa hélices, que están pasando o están atravesando la membrana, es decir, tienen 7 alfa hélices que están pasando a través de la membrana y van a tener unos bucles hacia el exterior que están, digamos, son el punto de conexión o el punto que aporta especificidad con el ligando, es decir, que ellas se van a unir ahí al ligando en ese punto. Hacia la parte extracelular se encuentra la región amino terminal y hacia el citoplasma se encuentra la región carboxi terminal. Estos receptores pues están funcionando con unos ligandos muy generales, dentro de los cuales podríamos encontrar estos, las hormonas, los neurotransmisores, derivados del opio, quimioatrayentes. Esos son como los principales ligandos de estos receptores. ¿Por qué se llaman receptores acoplados a proteína G? Porque precisamente están ellos interactuando con una proteína que se llama proteína G. Y esta proteína G, dentro de la estructura de la membrana, ¿qué tipo de proteína es, muchachos? O sea, estamos conectando esto con la parte de estructura de membrana. La proteína G, ¿qué tipo de proteína es? Dayana Cardona. Cardona no está. María José Villegas. María José Villegas. Valeria Victoria. Profe, Valeria se le fue el internet, yo te puse un mensaje por internet. Listo, si tú me dijiste ahorita. Santiago Polo. Santiago, escríbeme por el chat, por favor, que tú estás conectado. Escríbeme por el chat qué tipo de proteína es esta. No está tampoco. Listo. David Narváez. Hola, profe. Hola, David. Cuéntame. Pues la proteína G está conformada por 3 subunidades que son la... Espérame, David. Lo que te estoy preguntando es qué tipo de proteína es esta, relacionándolo con la estructura de la membrana que habíamos hablado las clases anteriores. ¿Qué tipos de proteínas tenemos en una membrana? Integrales, que sería esta. Sí. Es periférica, ¿no? Es periférica, muy bien. Ahora sí, sigue con lo que me estabas contando. Okay. Pues la proteína G tiene 3 subunidades que son la alfa, beta y gamma. Y tenemos que cuando se une el GTP en cambio por el GDP, que la subunidad alfa se mueve hacia el efector, lo que lo activa el efector, haciendo esa transmisión de señal. Perfecto, David, muchísimas gracias. Entonces, ¿qué estamos viendo nosotros aquí? Básicamente la proteína G es una proteína, bueno,
Es una proteína que puede ser, en este caso, no, ¿sabes qué, David? No es periférica, es anclada al lípido, no es periférica. Es una proteína que está anclada a un lípido de membrana y está conectada, digamos, con la periferia de la membrana. Eso es lo que tenemos acá. Pero vamos a tener que esa proteína es heterotrimérica, es decir, tiene lo que dice David, 3 subunidades, una alfa, una beta y una gamma. Eso quiere decir que esta proteína está en qué tipo de estructura de las que vimos para las proteínas. ¿Qué tipo de estructura tiene si tiene 3 subunidades para formar esta proteína G? ¿Elep? Profe, estarían en una estructura cuaternaria. Cuaternaria, muy bien. Cuaternaria, Entonces, súper. Es una estructura cuaternaria donde vamos a tener una subunidad alfa, beta y gamma. Y tenemos acá que este receptor pues va a interactuar con un efector que va a generar un segundo mensajero, como nos lo acaba de comentar pues David. Ahorita vamos a hablar, y el ejemplo, siempre que nosotros hablemos de un receptor acoplado a proteína G, nosotros vamos a hablar del estímulo, de la respuesta y del efector. Y pues obviamente la respuesta fisiológica es esta, pues digamos que pueden variar dependiendo del tipo de receptor. En el caso nuestro, nosotros vamos a hablar de un estímulo que es la epinefrina con el receptor beta-adrenérgico. Vamos a tener como efector la adenililciclasa y el efecto fisiológico que vamos a trabajar es el rompimiento de la glucosa, de glucógeno, perdón, para producir glucosa en sangre. Ese es como el ejemplo que vamos a empezar a trabajar. Antes de empezar ese ejemplo, vamos a hablar de las isoformas del receptor como un mecanismo que especifica la señal de esos receptores acoplados a proteínas G. Entonces, cuando nosotros hablábamos al principio de especificidad, estábamos diciendo que habían unas isoformas que básicamente están especificando la señal. Entonces, yo puedo tener un receptor beta-adrenérgico, ese receptor beta-adrenérgico en una célula cardíaca y en una célula muscular. Y que en ambos casos, para las dos, se esté activando por adrenalina, digámoslo así. La respuesta que yo voy a tener de este receptor con esta ligando en la célula cardíaca va a ser muy diferente a la respuesta que yo voy a obtener en el músculo. Y eso se debe a que a pesar de que tengo el mismo receptor y el mismo ligando, esos receptores son isoformas, es decir, tengo el receptor beta-adrenérgico, pero esa es una isoforma del otro. Entonces van a funcionar relativamente en lo mismo, pero varían en la señalización que van a trabajar de ahí para abajo. Lo mismo sucede para la proteína G. La proteína G también tiene isoformas. Entonces, esa proteína G, sobre todo, la subunidad alfa, tiene isoformas que van a ayudar también a especificar cuál es la ruta que se va a activar dependiendo de cuál es la subunidad alfa de esa proteína G que esté presente en una célula determinada. ¿Bien? En ese sentido, entonces estaríamos hablando de esas isoformas y cómo ellas pueden especificarse para poder dar una respuesta fisiológica particular. Entonces ahí entendemos que la especificidad está determinada por el ligando receptor y por las isoformas del receptor, así como las isoformas de la proteína G. Cuando nosotros hablamos ya de los mecanismos de activación y de amplificación y terminación, lo vamos a ver ya puntualmente en un ejemplo para el receptor, el GPCR. Y aquí voy a contarlo, como les decía ahorita, pues vamos a hablar sobre este ejemplo, epinefrina como el estímulo o el ligando, el receptor como el receptor beta-adrenérgico, el efector es la adenililciclasa y la respuesta fisiológica que vamos a obtener es el rompimiento de glucógeno. Bien, entonces vamos a empezar aquí. En el primer punto, cuando ya el receptor se va a activar, fíjense que aquí en este punto está el receptor solo. Llega el ligando, induce un cambio conformacional en la región citoplasmática del receptor. Ese cambio conformacional hace que la proteína G completica aumente la afinidad por el receptor, o más bien, el receptor aumenta la afinidad por la proteína G. Y hace que esa proteína G, que es una proteína anclada a lípidos, se pegue al receptor.
Una vez esa proteína G se une al receptor, lo que induce es una activación de la subunidad alfa de esa proteína G. ¿Cómo se activa? Como nos decía ahorita David, haciendo un intercambio de GDP por GTP. Cambia el GTP, se activa la subunidad alfa, y en este caso lo que va a ocurrir es que al la subunidad alfa activarse, ahí induce un cambio conformacional en ella, que la hace perder afinidad por la subunidad gamma y beta y aumenta su afinidad por el efector. Una vez ya se une al efector, entonces esta activa también al efector. Y al activar al efector, lo que hace es que este efector empiece a producir esto que está aquí, que esto sería ¿qué? En la ruta de señalización general de la que hemos hablado, si esto es el efector, ¿esto es qué? Segundo mensajero. Segundo mensajero. Segundo mensajero. Eso es lo que yo necesito que ustedes aprendan, muchachos. Esta ruta general, ¿listo? Entonces, este es esto, sí, es AMP cíclico, ese es el ejemplo, pero eso como se llama segundo mensajero, ¿listo? Y eso es lo que necesito que se aprendan ustedes, que ese es el segundo mensajero. Entonces, a partir de ahí, lo que vemos después es que, listo, ya se produjo la cantidad de segundo mensajero que se necesitaba. Ya ahora nos dan la señal de, vea, ya pare, no produzca más segundo mensajero, por favor inactívese. El primer punto para la terminación es parar de producir el segundo mensajero. ¿Cómo se para la producción del segundo mensajero? Pues hidrólisis del GTP que mantenía activa la subunidad alfa de la proteína G. Entonces, se hidroliza el GTP. ¿Eso qué va a inducir en la proteína, en la subunidad alfa? Pues un cambio conformacional que hace que ella vuelva a su estado inicial, que pierda afinidad por efector, aumente afinidad por gamma y beta, y a partir de ahí, que avance, ¿no? Y a partir de acá, entonces que vuelva a formar la proteína G completica, el trímero. Y en este caso, nosotros podríamos decir, listo, dejamos de producir segundo mensajero, vamos bien. Pero resulta que como este ligando está activo todavía, podría en cualquier momento activar nuevamente a la proteína G. ¿Bien? En ese sentido, entonces, necesitamos un segundo paso para terminar la señal. Entonces, la terminación de la señal va en 3 pasos. Primero, dejar de producir segundo mensajero. Segundo, la insensibilización del receptor. ¿A qué se refiere la insensibilización? A que ese receptor se va a volver insensible al ligando que tiene. Es decir, el ligando está ahí, pero él no lo escucha, él no hace la transducción de señales como si no estuviera. Porque, pues, si el receptor fuera sensible como está aquí, pues vuelve y activa la proteína G. Entonces, en este caso, para insensibilizar el receptor, se fosforilan la región citoplasmática del receptor. ¿Quién fosforila eso? Pues sencillo, una sinasa, recuerden que las sinasas ponen fosfatos, de receptor acoplados a proteína G, ¿sí? La GRK. La GRK fosforila aquí. Cuando lo fosforila, esto ya nunca más va a activar esto, así tenga todos los ligandos del mundo acá. ¿Listo? Entonces, ahí ya el receptor está insensibilizado. Tercer paso de terminación y último paso de terminación. En ese punto donde se fosforiló el receptor, ese punto va a ser el punto de recepción de la arrestina, una proteína que se va a encargar ya de internalizar al receptor dentro del citoplasma. Entonces, ¿cómo ocurre la internalización? Pues la arrestina se une al receptor, el receptor entonces, aquí la arrestina va a inducir que se formen las clatrinas, se haga la endocitosis mediada por clatrina, es decir, internaliza el receptor mediada estas vesículas. Esta es una ruta de endocitosis que vamos a entender también más adelante en todo el detalle. Pero entonces esta formación de estas vesículas va a llevar a que se forme luego una vesícula que se conoce como endosoma temprano. Entonces este endosoma temprano, este endosoma que ustedes ven acá como medio rosado, es decir, que es como medio ácido el medio interno de esa vesícula, que es donde está el receptor, él hace primero este medio ácido que se degrada el ligando, ¿no? Y a partir de este medio ácido, a partir de donde este endosoma,
se puede reciclar el receptor. Entonces hay tres cosas que pueden ocurrir cuando el receptor se está internalizando. La primera, que el receptor se quede aquí en el endosoma, regulando otras rutas de señalización dentro del citoplasma. Segunda, que se recicla el receptor, sí, que el receptor vuelva otra vez a la membrana, sin ligando y sin arrestina, listo para otra vez volver a activarse. Tercero, que el receptor se degrade en un lisosoma. Entonces el lisosoma lo degrada y ya pasa mejor vida, ya ahí no hay nada más que hacer. ¿Listo? Esa es la ruta que va a seguir un GPCR, que era lo que hablábamos al inicio de la clase. Entonces, activación del receptor, cambio conformacional, activación del receptor, cambio conformacional, activación del efector, cambio conformacional, producción de segundo mensajero, activa de ahí para abajo, lo que tenga que activar y luego la reacción se termina, la señalización se termina. ¿Bien hasta ahí, muchachos? Sí, profe. Sí, ¿Dudas? profe. ¿Dudas? Ok. Bien, chicos y chicas. La próxima clase, entonces, vamos a trabajar ya el ejemplo, ¿listo? De estas GPCR. Entonces, su misión, su objetivo es aprenderse lo general, que es esto que estamos acabando de terminar hoy. Esta ruta es la que yo necesito que a ustedes les quede aquí en la cabeza, ¿listo? Esta ruta general. Lo que ustedes van a trabajar y lo que ya pues trabajaron ustedes en cuanto a el segundo mensajero, en cuanto a la ruta de degradación de glucosa, de degradación de glucógeno para producir glucosa, ese es un ejemplo que es muy importante que lo tengan claro para que puedan pues aplicar esa ruta general en una ruta real, ¿sí? Y lo vamos a trabajar, pero para efectos del parcial, yo les doy esta información y ustedes tienen que devolverse y decirme si esto es un segundo mensajero, cuál es la proteína, cuál es el efector dentro de una ruta de señalización X, ¿sí? Ese es el trabajo de ustedes. Lograr identificar esas regiones generales en rutas específicas. Y así ustedes se preparan para el futuro. Juan Esteban. Profe, es una pregunta sobre, es que en el cronograma parece que el parcial es la próxima semana, pero quería confirmar eso contigo. No, eso Porque pues no hemos terminado el tema. No, yo lo tuve que haber movido ya. Espérense un momentico, yo les digo. Espérense un momentico. El segundo parcial está para la semana del 10, la semana 10, o sea, sí. Me va a tocar correrlo, muchachos. ¿Ustedes ahí están viendo el cronograma? No, profe, vemos la presentación. Ah, fue pucha, ¿verdad? Que yo, esperen un momentico. Buena pregunta. Ay. Ve, ¿y esto por qué no me deja? Ah, ya. Denme un momento y lo revisamos acá. Ahí sí ya ven el cronograma. Sí, profe. Listo. Entonces nosotros estamos aquí, en esta parte. El segundo parcial sería el viernes, el jueves, sí, el viernes de la semana que viene. Pero yo creo que lo podemos mover para estas semanas de acá. Podríamos moverlo para la semana 12. Que me parece que es un tiempo prudencial para que no quede tan pegado a la semana, al último parcial. ¿Les parece? Ah, listo, profe, sí. Entonces, ¿qué hay la semana del 2 de abril? Yo creería que sí. Mejor dejar la semana en 2 semanas. Ok. ¿Y sería para el viernes de esa semana? Sí, yo creo que sí. Dejémoslo más bien para el viernes de esa semana. O sea, quedaría 30 de abril para nosotros. Sí. Listo, profe. Sí, porque ya ahí está muy encima. Mejor. Sí, vamos a dejarlo así más bien. ¿Les parece? Sí, profe. Sí, profe, perfecto. Gracias. Listo, pues, listo.
Bien, muchas gracias por la pregunta, muy oportuna. Listo, entonces, les deseo muy buen resto de día. Espero que tengan un buen fin de semana y nos vemos la próxima semana. ¿Listo? Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Bueno, que Igualmente, estén hasta bien. luego. Chao, chao. Chao, Gracias. profe.